Lo que yo voy a hacer es que no podés usar como antecedente algo que todavía no está resuelto si es un antecedente, porque el trabajador lo cuestionó y lo está defendiendo en sede administrativa. Entonces con eso vos le podés dar vuelta al despido y transformarlo en un despido sin causa y reclamar las indemnizaciones. Entonces, bueno, todo esto tenganlo en cuenta en materia, digamos, materia de conflicto colectivo, quizás no sean los delegados los que estén negociando estas cuestiones. Lo que se da mucho en los ámbitos de base son conflictos individuales o plurindividuales. No hay que confundir el conflicto colectivo con el plurindividual. Plurindividual puede ser que varios trabajadores tengan el mismo, pero sea el sector de recursos, digamos, el sector cobranza de una empresa no le pagaron su aumento. Pero eso no es un conflicto colectivo. Eso afecta a 4 o 5 trabajadores de un sector determinado. Entonces ahí, de todas maneras, acá ha habido antecedentes en el Ministerio de Trabajo, y no solo del anterior delegado, sino del anterior delegado a Pepe San Martín, donde en situaciones de conflicto de varios trabajadores, que era plurindividual pero no colectivo, por la gravedad del caso, dictaba también igual una conciliación obligatoria. Eso también tenemos en cuenta porque es una herramienta. Si uno justifica la gravedad del conflicto, como ello afecta al ámbito laboral, digamos, y pese a afectar a un grupo de trabajadores genera quizás una reacción colectiva, esto ha ocurrido, les digo, con gestiones anteriores inclusive a Pepe San Martín. Así que bueno, esto es un poco. Después, el tema de las acciones que tienen los empleadores. Ustedes saben que hay una acción que tiene el empleador que es el llamado lockout, que es cierre a la empresa, ¿no? Que acá hay dos tipos. Uno es el ofensivo, que es si yo la cierro como un mecanismo para decir no quiero que entren los trabajadores, porque o me van a hacer un reclamo, o porque voy a tomar algunas otras determinaciones que pueden ser en perjuicio del trabajador. Esto, digamos, está absolutamente prohibido por la ley, y uno puede recurrir a las herramientas administrativas y legales para que se le apliquen las sanciones al empleador por la negativa de tareas que incide colectivamente. Casos en que el empleador prevea que pueda haber riesgo para los bienes y la seguridad inclusive de quienes quieran desarrollar la tarea por el tenor de violencia que pueda tener el reclamo, que puede ser gremial o que puede ser social inclusive, ¿no? Digamos, en una situación de, por ejemplo, que es algo de conmoción social, donde se puede estar a especie de un ataque a una empresa y demás, se puede dar esta situación. Y a veces también se da en determinadas circunstancias, puede ocurrir que frente a determinadas reivindicaciones también se ha dado, no es una locura, que el empleador acompaña al trabajador frente a determinadas reivindicaciones, cerrando la empresa en un contexto de ejercicio de medida de acción directa a los trabajadores. Yo voy a poner un ejemplo que, digamos, donde no hay, ustedes vieron que cuando hay una medida de fuerza, el empleador siempre se opone fervientemente y busca la manera de que no se adhieran a la medida de fuerza, y uno se da cuenta a veces cuando el empleador no se opone tan fervientemente y hasta casi contribuye a que opere. Yo no sé si ustedes recuerdan, donde no hubo una oposición, bueno, claro, que hubo un caso que podía tener esta característica mixta, ¿no? Que fue cuando asesinan al docente en el sur frente a Alba y los establecimientos educativos frente a la conmoción social que generó este tema y la manera que afectó particularmente al sector docente, realiza una medida de acción directa, un paro por el esclarecimiento. Y en este caso no hubo reticencia para nada de las instituciones educativas, donde uno ve que hubo un acompañamiento. En el sector privado no descontaron el día de paro, que cuando se trata de otro tipo de reivindicaciones, la forma en la que vos te das cuenta de si se acompañó, la misma empresa por ahí, a pesar de confrontar, entiende que es una medida que sea en este caso. Estamos hablando de sector privado y un aumento que no depende directamente del sector privado en el ámbito docente, porque depende del sector público que después repercute en el sector privado. Ustedes saben que en docencia, uno de los grandes planteos que está haciendo la docencia privada, ahora firmó un pequeño convenio colectivo con el Consejo General de Enseñanza privada, es que no hay convenios colectivos porque cuando se trata de empleo público y esto repercute en el sector privado, el que se marcan las condiciones dentro de los parámetros de negociación
estatal y los docentes en particular no tienen convenio colectivo ni negociación. Forman parte, tienen voz, pero no terminan cerrando ellos, forman parte del Frente Gremial Docente, pero la discusión se da en el sector público. En este caso las escuelas privadas es como que de alguna manera desde las conducciones se solidarizaron con esa situación, ¿no? ¿Es lo habitual? No, no es lo habitual, pero puede ocurrir. A veces por cuestiones políticas, ustedes habrán escuchado frente a un paro nacional, a veces que las empresas cerraron en nueva actividad por ese un acatamiento masivo, y esto puede ser también una forma de protesta de la propia empresa contra el gobierno que da la derecha al trabajador y cierra su establecimiento. Y ha pasado en algunas últimas medidas de fuerza que tiene que ver con un consenso, inclusive de ambas partes, de estar de acuerdo con determinadas políticas que repercuten en el desarrollo de ambas. Así que bueno, son las medidas que podríamos señalar que pueden tomar la parte empleadora y la diferencia entre lo que es defensivo y lo que es ofensivo, ¿no? ¿Y el concurso? Si una empresa está en concurso, ¿cómo afecta a los trabajadores? No, eso es otra cuestión. Yo la otra vez le explicaba a una compañera tuya que no trabajo en la materia concursal, pero en cuanto a los convenios colectivos, uno de los efectos del concurso, las relaciones de empleo siguen vigentes, pero se suspende la aplicación de los convenios colectivos. Entonces, digamos, muchas de las normas o de las pautas establecidas en los convenios quedan reducidas a normas de ley de contrato de trabajo, sigue la relación de empleo y va a haber cuestiones que el trabajador, si hay deuda generada, porque generalmente cuando se llevó a un concurso, hay deuda generada, va a reclamar al concurso y se van a generar también lo que se llama deudas post-concursales, porque, a ver, abierto el concurso, el trabajador sigue trabajando, sigue percibiendo, en general percibe el salario normal y habitual, lo que puede depreciaciones por el tema de la aplicación de los convenios de usuario. A posteriori del concurso, hay deudas post-concursales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no la voy a reclamar necesariamente en el concurso, la voy a reclamar en un juicio laboral y común y corriente. ¿Por qué digo? Y esto tiene que ver con la repercusión. Yo tengo que hacer reclamos al empleador. Todos los juicios laborales que yo haga, que tienen su fundamento en fecha anterior al concurso, van a ir a parar el concurso. En realidad, se va a llegar en sede laboral a la sentencia y vos vas a tener después que verificar, lo que se llama verificar la sentencia, es decir, intentar cobrar esa sentencia en el concurso, y vas a estar sujeto a las reglas del concurso, porque por ahí en el concurso sacaste una sentencia por X cantidad de plata y en el concurso se llegó a un concordato donde se arregló por el 40% de la deuda, digamos, ¿no? Entonces, eso, si vos tenés el proceso, si vos seguís trabajando y se producen situaciones a posteriori de ser abierto el concurso, ahí ojo, porque vos vas a tener créditos que lo podés reclamar sin meterte en el concurso, porque son posteriores. Esa es la gran diferencia, que el concurso es como que, por decirlo de alguna forma elegante, absorbe todos los reclamos que tengan que ver con deudas del concursado anteriores al concurso y van a terminar tramitando en un juez que en definitiva no es laboral. Digo, el cambio de la ley fue importante estos últimos años porque hasta hace algunos años atrás, y también fruto de la década del 90, se había establecido que los juicios laborales tenían que tramitar en el concurso. Lo cual era terrible, porque a vos un reclamo tuyo te lo terminaba resolviendo un juez que no tiene formación laboral. Que tener formación laboral es todo esto que estamos haciendo nosotros, saber que hay principios en favor del trabajador, que hay normas bien claras que son indiscutibles y que no son negociables. Todo esto, un juez civil y comercial, no digo que no lo sepa, porque lo debe saber porque es juez, pero no tiene esa formación de raíz de matriz que tiene quien ejerce la judicatura en el ámbito laboral. Entonces, inclusive el procedimiento de una verificación dentro del concurso era distinto a lo que era el procedimiento juicio laboral, más abreviado, más escrito, no sé, sin audiencia. Esto se volvió a modificar hace poquitos años y ahora el juicio tramita, aunque esté concursada la empresa, vos el reclamo lo haces en sede laboral, ante los jueces laborales, y después cuando sale la sentencia, si te fue favorable, vas y la intentás cobrar la sentencia como si fuera
un contrato donde hay un reconocimiento de deuda porque ya el juez dijo tiene que pagar tanto. Y ahí hacer lo que se llama, según lo que haya tardado el juicio, un incidente de verificación tardía, es decir, verificás tarde porque tardaste un tiempo en hacer el juicio, y dentro de ese incidente de verificación, vos lo que tratás de ver es cómo cobrás esa sentencia laboral, que va a estar sujeta al acuerdo global que se haga en el concurso para todos los acreedores. O sea, la verdad que si bien el trabajador tiene privilegios, o sea, cobra con privilegio, es decir, está pensado que cobre primero que otros y demás, la verdad que siempre se pierde plata en los concursos, y si va a la quiebra, se corre el riesgo de perder mucho más todavía. No, pero yo, digamos, la pregunta viene porque me acuerdo que Fargo en un momento iba a quebrar y vino Bimbo, le compró el 50% y, Sí. y lo llevó a un concurso para no... Está bien, bueno, pero porque ¿cuál es la característica del concurso? El concurso lo que busca... Pero si yo no entendía eso, porque Bimbo... Bueno, pero que lo lleve a un concurso muy positivo al lado de una quiebra. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿por qué se presenta alguien a concurso? Se puede presentar una persona física o jurídica a un concurso. Y vos decís que yo no me dedico al derecho concursal, en realidad uno en el estudio tiene colegas que se dedican a esto porque es muy específica la materia, pero básicamente ¿qué es el concurso? Es una persona física o jurídica que dice mi pasivo supera mi activo, es decir, debo más de lo que tengo. Ya no puedo pagar más, ya hace tiempo que no estoy pudiendo pagar los sueldos, no estoy pudiendo pagar al proveedor, no estoy pudiendo pagar al que me dio el crédito para comprar el establecimiento. Si yo sigo así, me fundo. Entonces, ¿qué hago? A través del concurso busco parar la pelota, es decir, es un procedimiento que si sale bien, porque al momento de entrar en concurso, digamos, no corre más interés en las deudas que tenga la persona que se concursa, sea física o jurídica, y hay todo un procedimiento para tratar, primero, para que se presenten todos los acreedores, es decir, todos los que tengan derecho a cobrar algo, pero a la vez para que se llegue a un acuerdo de acreedores a partir de propuestas que haga el concursado, en función del cual el concursado diría, miren, si ustedes me hacen una quita de la deuda, como un ejemplo, una quita de la deuda de tanta plata, y me dan tantas cuotas, yo podría pagarlo y podría reflotar la empresa y seguir funcionando normalmente. Sí, como hizo Bimbo. Para esto se nombra un síndico, que es un funcionario judicial que va a ser el encargado de alguna forma de controlar cómo desarrolla su negocio y de administrar el concurso para que no se vaya la plata para cualquier lado, para que no haya pagos por fuera, etc. Pero si sale bien el concurso, obviamente, posiblemente cobres menos de lo que te correspondía, porque ese es el costo que hay que pagar para salvar la empresa, pero la empresa siga funcionando, después se reconvierta y funcione como corresponde. Entonces, ¿por qué? Porque la quiebra, ¿qué es? No pude arreglar o no pude cumplir, va a remate todo lo que tengo y que se reparta como se pueda. Digo como se pueda. Va a ser a prorrata, que es en porcentaje de lo que se deba a cada uno, viendo los privilegios de cada uno, pero la verdad que lo que se reparte son las migajas, porque muchas veces con una quiebra a veces no se pagan ni los gastos de justicia. ¿Qué son los gastos de justicia? Tasa sobre tasa, horario de los abogados, horario de los peritos, y después de ahí lo que sobra, hay que ver cómo se prorratea, se distribuye, y por más que el privilegio que tengas, por ahí tu privilegio es cobrar de toda la torta, de todo lo que vos tenés que cobrar, un 20%, un 10% o nada a veces. Esa es la gran diferencia entre una y la otra. También ha habido casos, a mí me ha tocado ver casos de quiebra donde, por ejemplo, se vendió la instalación donde se desarrollaba el giro de establecimiento porque era propia, no era alquilada. Se vendió en dólares, con una muy buena venta en dólares, y me ha tocado ver a la gente, como la venta fue buena, cobrar como corresponde. Pero si vos me decís que esa es la regla, no. Cuando hay quiebra, excepcionalmente se cobra todo lo que corresponde. Esa es la diferencia grande. Como si fuera poco, ahora tenemos que hablar de riesgo de trabajo también, ¿no? Que es un tema enorme. Es enorme y aparte es uno de los temas que más después le genera al trabajador, y es uno de los temas que está en permanente discusión, porque yo voy a dar hacer algunas consideraciones generales, marcar los puntos. Ahora sí voy a hacer un poquito la pizarra. Todo esto, bueno, yo ya hablé con Luis, estoy armando una especie de carpetita que se la voy a mandar por mail con el desarrollo de lo fundamental de todos los temas que hemos dado y algunas cuestiones de lectura complementaria que les va a servir para repasar o rever o buscar cuando tengan que buscar, ¿no? Así que quédense tranquilos en ese sentido, si alguna cosa no anotan, porque les va a llegar material sobre todo esto, ¿no?
Pero bueno, el tema del riesgo de trabajo, aquí primero se da una gran discusión, que es una discusión que se da permanentemente y que no se termina de cerrar, en cuanto a que, digamos, ¿de dónde se aborda la cobertura frente a los accidentes y riesgos de trabajo? Si se aborda desde lo que es la responsabilidad civil o de lo que es la seguridad social. Porque depende de dónde se aborde, empezamos también a discutir quién tiene que pagar y hasta dónde tiene que pagar. Esto es un debate tremendo, A ver, cuanto más cerca, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad civil y seguridad social? Es decir, le pasa algo a una persona, buscamos al responsable de eso que le pasó, y si yo demuestro que lo que me pasó es consecuencia de la responsabilidad de esa persona, porque la ley lo establece así, yo le reclamo a él de su patrimonio y le reclamo todo lo que le tenga que reclamar. Ya me accidenté, no hubo ninguna protección previa y puedo reclamar lo que quiera. Ahora, ¿qué pasa si esa persona quiebra o no tiene bienes suficientes? Yo puedo reclamar un montón, pero por ahí nunca lo cobro. Cuando hablamos de sistemas de seguro social o de seguridad social fundamentalmente, que lo vimos con el doctor Valla Casal en la primera oportunidad, en el primer encuentro con el tema de jubilaciones y demás. Sí, la seguridad social aparece, podríamos decir, porque el Estado lo prevé y tiene las partidas para esto, porque el Estado lo establece por ley y le da la responsabilidad a otra, aparece cada vez que la persona no puede desarrollar actividades, por distintas cuestiones. Sea porque llegó a una edad avanzada y ya no le daría el cuerpo para trabajar y entonces está la jubilación, sea porque se accidentó trabajando, sea porque se enfermó, aunque no, o se accidentó fuera del trabajo, y vieron que había un esquema donde es responsable el empleador y qué cantidad de tiempo, sea porque no tiene ningún recurso y entonces hay una asignación para el hijo para que haya un sustento básico. Es decir, entonces la seguridad social nos da una garantía, que es alguien paga, pero nos genera un problema, por ahí no se cobra tanto. Todos cobran, pero no se cobra tanto. Y esta es un poco la discusión que se ha dado en torno a los riesgos de trabajo. ¿Por qué? Porque con la ley, anterior a la ley de riesgo de trabajo, un trabajador se accidentaba o se enfermaba profesionalmente y le reclamaba directamente al empleador. Y si bien la ley tenía una tarifa, el monto que podía reclamar era monstruoso. A ver, depende de dónde se mire. Pero sí es cierto que si en una empresa que tiene poco personal, poco nivel de ingreso y demás, aparecen dos juicios de 600.000 pesos, 1 millón y pico mil pesos, se pone en riesgo la empresa. No importa, el trabajador tiene derecho. Y la empresa tiene que haber previsto el tema de los accidentes y demás. Pero volvemos al principio. Por ello hacemos esos reclamos, la empresa desaparece y no cobro. Ahora, el otro extremo es, yo establezco otro sistema que es, vamos a hacer una cosa, vamos a garantizarle al trabajador que cobre siempre. No me que si yo me he accidentado en función del desarrollo de mis labores, no importaba la culpa o no del empleador, porque el empleador, si se beneficia con mi trabajo para su crecimiento económico, también tiene que hacerse responsable. Si a mí me pasa algo dentro del trabajo, es parte de los riesgos que tiene el empleador por beneficiarse del trabajo, del desarrollo de la labor del trabajador, responder cuando al trabajador le pasa algo en un contexto laboral, trabajando o en ocasión del trabajo. Pero con la ley de riesgo de trabajo que aparece en la década del 90 se cambia el criterio, que en realidad si uno lo ve desde el punto de vista de la idea es buena, la instrumentación es pésima. Porque en realidad la idea que se presenta, como tantas cosas se nos presentan en la sociedad como idea, son maravillosas y a veces cuando uno lee la letra fina, en realidad se te presentó una idea, pero lo que se quiso hacer era un negocio para determinado sector y que no pierda plata el empleador. Pero en realidad, en cuanto a lo que tiene que ver con lo indemnizatorio, si hubo una mirada bien puesta en el trabajador, y esto es lo discutible, tan discutible es que la Corte Suprema declaró inconstitucional un montón de los artículos de la ley. Ahora yo le voy a poner orden a esto, pero digo, ahí está la problemática. ¿Por qué digo que se trató de hacer un viraje hacia la seguridad social? Porque con la ley de riesgo de trabajo no se discute que el trabajador
iba a tener asegurado cobrar sus indemnizaciones y sus prestaciones, más allá de la realidad económica del empleador, de la suerte económica del empleador. Porque lo que hace la ley es obligar al empleador a contratar a una aseguradora que va a tener que dar las prestaciones y pagar las indemnizaciones, y de alguna forma el empleador se queda con la tranquilidad de decir, no pongo en riesgo mi patrimonio, pero el trabajador, si le pasa algo, tiene una cobertura. ¿Está? En idea es maravilloso, el problema es los montos cuando hablemos de las indemnizaciones. Y alguna otra cuestión es que la ley trajo, que fueron objeto de planteo de inconstitucionalidad y constitucionalidad que fue dada por la algunas cuestiones en lo práctico, yo creo que en la cuestión de fondo no. ¿Qué es en lo práctico? Que habiendo sacado los topes, porque antes había topes y ahora la indemnización era tanto, se hacía una ecuación que igual no podía superar X cantidad de plata. Entonces se te achicaba. Ya en el 2009 hubo un primer paso y eso se le agregó ahora en las indemnizaciones la posibilidad de cobrar sobre lo que te dé el número un 20% más, por lo que serían algunos otros reclamos que vos podrías haber hecho fuera de lo que te da la ley de riesgo de trabajo, ¿no? Y la verdad que hoy uno ve en los hechos y muchos trabajadores lo que pelean más que los montos finales, que eso se peleaba antes porque eran bajos y se planteaba la inconstitucionalidad de esos montos, son los porcentajes de incapacidad, que eso lo hacen a través de médicos y de estudios, porque saben que si sube el porcentaje sube la indemnización y el número de indemnizatorios es bueno. Es bueno, a ver, en términos de lo que le puede servir a un trabajador si no puede volver a trabajar o si lo despiden después de que le dieron el alta, ninguna suma es buena porque se come y se come antes de lo que parece, si no hay perspectiva nueva de trabajo. Es mucho mayor a lo que era antes. ¿Está? Entonces, bueno, esto es un poco la presentación. La tendencia es que esto esté resguardado por la Seguridad Social, no desde el Estado necesariamente, a través de lo que es una RT, con lo cual siempre el trabajador cobra. El tema es la justicia de lo que cobra o la injusticia de lo que cobra. Y también, bueno, el tema de las prestaciones que no lo vamos a hacer, pero ese es el planteo. Lo primero, bueno, de ABC, diferencia entre accidente y enfermedad. Bueno, hablamos de accidente, es hecho súbito, inesperado, imprevisto, que ocurre en el ámbito de trabajo o en ocasión de trabajo. Acuérdense que en el ámbito, o sea, el repartidor de soda, ¿sí? Cuando va a salir a trabajar dentro de la empresa, trastabilla y se quiebra, es un accidente de trabajo, pero lo mismo, si se cae mientras está repartiendo la soda es en ocasión del trabajo, porque ocurre en función de estar desarrollando sus labores. Entonces, esa es la diferencia entre en el trabajo o en ocasión del trabajo. Sí. Y cuando va a trabajar, no hay... Eso es lo que se llama accidente in itinere. Que ¿Sí? tiene asegurado una hora cuando va a trabajar. Sí, que en esto, después lo vamos a, digamos, lo que es importante es siempre denunciar en la empresa el lugar de origen y el lugar de destino. Inclusive la ley te permite lo que es la visita a un familiar enfermo o el concurrir a estudiar y el regresar a tu casa, siempre que denuncies los trayectos. ¿Por qué? Porque si vos no denunciás trayectos que vas a realizar fuera del trayecto normal y habitual, aunque estés volviendo del trabajo, te pueden rechazar el siniestro por decir que vos alteraste el trayecto y ya no estabas haciendo algo que tenía que ver con el itinere. Pero eso es, digamos, el itinere también está cubierto antes y después de concluir a trabajar. Entonces, yo lo que estoy hablando es cuáles son las contingencias, es decir, una cosa es el accidente y otra cosa es la enfermedad, que es la patología que se le produce al trabajador, ya no de forma súbita, sino con el paso del tiempo. Le aclaro, esto que yo estoy diciendo que lo dice la ley así, también hay fallos que dicen lo contrario. Por ejemplo, si un trabajador es expuesto no sé, en una cámara frigorífica, le genera un espasmo el ingreso a la cámara y le produce una enfermedad, por ahí fue súbito el espasmo y la producción de la enfermedad, pero no es un accidente, es una enfermedad, ¿no? Digamos, siempre que la ley tiene un concepto, después aparecen interpretaciones sobre el alcance. Pero en principio podríamos decir que el accidente es súbito y que la enfermedad, a raíz de riesgos que se dan en el trabajo, se produce paulatinamente, generando una patología que uno puede relacionar directamente con la labor que realiza. El tema de los camaristas en los ámbitos fríos, quienes manipulan
elementos químicos, es decir, hay en el ámbito docente el tema de los nódulos en la garganta, que está directamente relacionado con la actividad que se desarrolla. Para esto el Ministerio de Trabajo publica un listado de enfermedades profesionales. De todas maneras, la ley permite que si algo no está dentro de ese listado, vos puedas plantearle a las comisiones médicas que lo que a vos te está pasando, que no está dentro del listado, te lo produjo el trabajo, con informes médicos, estudios e informes técnicos periciales, que es lo ideal, e incluso recurrir a la justicia si obtener resultados favorables en los dictámenes de comisiones médicas. Y de hecho, hay infinidad de casos donde las comisiones médicas con el estudio pasaba, ahora vieron que fue incorporado el tema de las lumbalgias y demás, pero cuando no estaba incorporado no había duda de que había determinadas actividades como levantar cajones, que con el paso del tiempo generaban esta problemática, y la ART señalaba que era enfermedad inculpable, que eran congénitas, etc. Pero ya había una gran casuística y muchos fallos, inclusive, y hasta dictámenes de comisión médicas previos, que, digamos, señalaban que con estudios e informes técnicos serios reconocían el carácter profesional de la enfermedad aunque no estuviera listada. Esto tenganlo en cuenta porque también es una puerta que abre la norma administrativa y judicialmente. Pero lo que hablamos de enfermedad es algo que se va dando paulatinamente, una degradación orgánica, una degradación psíquica inclusive, que se da a consecuencia de... Yo digo psíquica, las enfermedades psiquiátricas, hoy se está peleando el reconocimiento de lo psiquiátrico, siempre te las mandan como enfermedad inculpable y es una misión imposible que ingrese como profesional. Pero nadie discute hoy que el famoso síndrome de la cabeza quemada, que esto también se da mucho en la docencia, es decir, la actividad docente cada vez es una actividad de alto riesgo, digo yo. ¿Por qué? Porque viven nuevas realidades, nuevos alumnos, nuevas situaciones, se generan conflictos muy fuertes con violencia, digamos, y esto genera una problemática psicológica. Sin embargo, hasta hoy está luchando mucho el gremio docente porque se reconozca como enfermedad listada, pasa como enfermedad psiquiátrica inculpable. Pero diferencia entre accidente y enfermedad, ¿no? Lo primero que establece la ley es la obligatoriedad de los empleadores de contratar una RT, que es una aseguradora. Aseguradora que tiene que estar formada específicamente para trabajar lo que es accidente de trabajo o lo que es los riesgos de trabajo. Ustedes habrán visto que inclusive las compañías de seguros armaron con el mismo nombre otras RT, sociedad anónima, distintas de la compañía principal. ¿Por qué? Porque sean sociedades o asociaciones tienen que estar afectadas únicamente a brindar las prestaciones que establece la ley de riesgos de trabajo. Acá aparecen los primeros cuestionamientos. ¿Por qué? Y esto, lo digo entre comillas, es un seguro. Y en el ideario, en el imaginario, después veremos si es cierto o no, ¿cuál es la regla del seguro? El seguro te cobra todos los meses y cuando te tiene que pagar te trata de pagar lo menos posible. Fue instrumentando la ley de riesgos de trabajo, parecía que el esquema era este. Porque no solo te paga lo menos posible, digamos, también puedo pretender darte la menor cantidad de prestaciones posible. Por más entra, menos pago, más ahorro, más gano. Entonces, este es el riesgo de cómo actúa la aseguradora si es que actúa con la inteligencia de una aseguradora de automotores, donde cobro todos los meses la prima, pero después busco la vuelta. Para no cubrir, entonces si te cubro, le descuento la pérdida del valor venal, la pérdida de esto, la pérdida de lo otro, y te ofrezco el 60% de lo que corresponde. La práctica, lo que pareciera haber evidenciado es que quizás las ART no estuvieron o debieran estar más a la altura de las circunstancias. Estas son las críticas. ¿Por qué? Porque no se trata solo de dar prestaciones. Es decir, las ART tienen que trabajar lo que es la capacitación del personal, lo puede hacer en conjunto con el empleador para prevenir los riesgos de trabajo. Es decir, acá voy a empezar a anotar un poquito, ¿no? Es decir, si dijéramos cuáles son deberes de la ART. Uno, vamos a poner la palabra, prestaciones, brindar las prestaciones que establece la ley, que son prestaciones en especie y en dinero.
En especie tiene que ver con todo el tratamiento que le tienen que dar al trabajador mientras dure su herencia y otros plazos que establece la ley. Pero también el dinero que tiene que ver con lo que tiene que cobrar el trabajador mientras tiene su herencia y en condiciones de alta o de fallecimiento de los derechohabientes, las indemnizaciones que se tienen que abonar a consecuencia del alta, ¿no? Y de la incapacidad que quede de ese siniestro laboral, ¿no? Uno es esa. El otro es que, ojo, evaluar riesgos tiene que ver, y la nueva norma establece parámetros, digamos, plantear a las empresas, hacer lo que se llama planes de contingencia, planes de seguridad, de adecuación, es decir, ¿para qué? Para que se garanticen al trabajador las medidas de seguridad y higiene necesarias para disminuir lo que son riesgos. Es decir, ¿qué son riesgos? Aquellos agentes que pueden potencialmente causar un daño. Es decir, si yo en un ámbito cerrado no tengo el matafuego y hay determinada alfombra que no es reglamentaria, es que si hay un incendio ocurre una catástrofe. Entonces, ¿cómo disminuyo el riesgo? Matafuego, saco ese tipo de alfombra, pongo otro tipo de piso. El tema de los elementos que se tienen que proveer a los trabajadores, dependiendo de las actividades que se trata, lo que establezca los convenios colectivos y las normas de seguridad y higiene. Bueno, ¿cómo reduzco los riesgos? Dándole los elementos que necesite y controlando que los elementos estén en condiciones de uso y reponiéndolos si corresponde. Entonces, la RT puede ejercer y debe ejercer un contralor sobre los empleadores en el cumplimiento de estas previsiones en materia de seguridad y higiene, inclusive denunciar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo si no se está cumpliendo para que apliquen las medidas o acciones que correspondan, las multas y demás. Digo porque no es solo dar prestaciones, debe también realizar los exámenes médicos periódicos que son preventivos. Ustedes saben que en cuanto a exámenes médicos, los dos exámenes que uno podría decir que son caballitos de batalla en el ámbito del trabajo es el examen preocupacional y después los exámenes médicos periódicos. El primero es responsabilidad del empleador. En muchos casos el empleador ha contratado el RT y ha derivado del RT la realización de esta actividad, pero no es que sea una obligación del RT hacer esos estudios. Lo que pasa es que como ya el RT brinda las prestaciones al empleador, tiene todo un sistema de salud armado y demás, al empleador, antes de contratar una clínica privada y gastar todo lo que corresponda para ese tipo de obligaciones, se contrata con el RT y dice, bueno, pero en realidad se lo hace, es un trabajo que le hace al empleador, que es para verificar la actitud psicofísica de un trabajador para ingresar al puesto de trabajo que corresponda. ¿Por qué digo esto? Uno dice, oye, pero no me pueden decir, no te pueden, si vos tenés una patología que para nada inhibe que vos puedas ingresar a desarrollar tu labor, no puede haber discriminación. ¿Cuándo la hay y cuándo no la hay? No lo sabemos tampoco, porque en un proceso de selección de personal, donde por ahí tienen que entrar X cantidad de trabajadores, yo tengo a 5 o 6 el examen preocupacional, después tengo que elegir uno, ahí empieza a haber una delgada línea de qué fue discriminación o qué no lo fue, qué fue selección. Pero digo, no está mal el examen preocupacional. ¿Por qué? Porque si yo voy a tomar a una persona para levantar cajones y veo que tiene un severo problema de columna, evidentemente no está apto para desarrollar esa tarea. Y obviamente yo, que dicho sea de paso, yo no le hago ese examen preocupacional y aguantate la que te venga después, porque si no está constatado al momento del ingreso al trabajo, el muchacho levanta cajones y en un momento plantea la enfermedad profesional, y cómo probás vos que eso era un problema que venía de antes, que por ahí tenía que ver con nada que ver con el trabajo, y que no se provocó con el desarrollo de las tareas. Había un caso de un profesor de arte marcial que ingresa a trabajar y plantea el problema de un esguince y no se le había hecho el preocupacional. Y existía la duda de si fue por el trabajo o ya como tenía esa actividad de arte marcial se lo había provocado realizando alguna de las exhibiciones y demás. No hubo preocupacional, no hay prueba de lo anterior. Y el trabajo tranquilamente te podía haber ocurrido en el trabajo, señor.
ante la duda sabemos que a favor del trabajador se resuelve, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los exámenes que sí debe hacer la RT? Son los exámenes periódicos para verificar que en realidad no se hacen por el tema de qué enfermedades tiene el trabajador, que no tiene nada que ver con el trabajo. Esto puede surgir, y es bueno que surja también si sirve preventivamente para que el trabajador trate alguna patología. En general vieron que hay una declaración jurada y se hace algún examen físico para ir verificando si no se da, si no están, los trabajadores no tienen enfermedades que pudieran derivar de agentes de riesgo, porque esto viene de la mano de controlar que uno reduce los agentes de riesgo y se verifica que potencialmente no se está produciendo ningún daño a los trabajadores, porque si hubiera algún viso de que puede haber una patología o algún síntoma que se pudiera producir una determinada patología, empezamos a tomar mayores medidas preventivas para neutralizarlo o evitarlo, ¿no? Entonces estos exámenes, porque bueno, no, yo no quiero, ¿por qué me van a obligar a hacer un examen? Acuérdense que en esto las leyes no son aisladas. Hay un principio del derecho laboral que es el de buena fe, y uno de los deberes de la parte que es el de buena fe, y el trabajador, en tanto no tiene ningún motivo para negarse a hacerse el chequeo periódico que hace la RT algunas veces por año o según las actividades cada 2 años. Y esto está dentro de la previsión legal y es una obligación de la RT. ¿Por qué? Porque si no lo hace y se produce, también puede ser sancionada la RT por no adoptar las medidas adecuadas para tratar de prevenir la enfermedad o empezar a tomar las medidas para tratar de contrarrestarlo si ve que hay un agente nuevo que potencialmente puede empezar a producir un daño. Y a la vez, el empleador, ¿no? Si vos vas a adoptar medidas de seguridad, vas a proveer de herramientas y demás, los trabajadores tienen que saber cómo se usan las herramientas, cuáles son esas medidas de seguridad, qué previsiones tienen que tomar al momento de utilizar una máquina, al momento de realizar una tarea, etc. Y eso es un deber que tiene tanto el RT como el empleador a los efectos de evitar los daños. Aclaro acá, si nosotros pensáramos cuál fue la idea del gran avance de la ley, es esta. Después tenemos que ver, por eso surgieron fallos en contra, aún condenando a la RT, cuando supuestamente la RT por ley no tiene que pagar más que lo que dice la ley en función de los porcentajes y las tablas de discapacidad. Hubo fallos que dijeron que la RT tiene que pagar más que eso y pagarle una reparación total al trabajador, porque no se cumplieron con muchas de estas cuestiones, porque al lado de esto, la RT tiene un deber de control sobre el empleador del cumplimiento de las normativas. Y hubo un famoso caso, después si tenemos tiempo yo se lo voy a dar y si no lo vemos al iniciar la siguiente, que el caso Torrillo, donde se debería, el empleador contrataba la RT, yo contrato la RT. Si tengo la RT, a mí no me tengo que cobrar nada. Pero la justicia empezó a permitirle al trabajador cobrar más de lo que establecía la ley de riesgo de trabajo, reclamando el daño integral, o sea, el daño moral, otros daños materiales, daño psicológico, etc., ¿no? Pero la RT no, porque la RT, hasta hace unos cuantos años, ella pagaba lo que correspondía por ley y de última que le reclamaran la diferencia del empleador. Pero hubo un caso muy significante, hace unos 5 o 6 años atrás, que se llamó Torrillo, que trataba de una persona que era un sereno, que cuidaba en un lugar donde se daba este tema de las alfombras, que eran de alta peligrosidad en cuanto a posibilidad de incendio, sin matafuegos. Se produce un incendio, la persona fallece a raíz de esto y a la familia, que es la que tiene el derecho a cobrar la indemnización, le reclama al empleador más. Condenó también a la RT, que hasta ese momento era impensable porque la misma ley decía que no tienen por qué, porque ya está para asegurar en base a lo que dice la ley, por no cumplir con ese deber de control, porque si hubiera controlado, le hubiera dicho al empleador, a ver, la RT puede decir, no, pues yo fui muchas veces, no. Tenés que ir, verificar y nota firmada por el empleador, no voy a decir, te doy plazo para que hagas esto, si no, no hay cobertura, y denuncio a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. A raíz de no hacer esto, también se le extendió la responsabilidad en ese fallo a la RT. Por eso les digo que no se trata simplemente de a ver cuánto me tiene que pagar la indemnización, con las responsabilidades de lo que le podemos reclamar a la RT.
Obviamente, como yo le decía recién, denunciar ante Superintendencia de Riesgo de Trabajo los incumplimientos del empleador, también como para cubrirse ella, es decir, yo lo estoy intimando, está cumpliendo, sancionarlo, multa, bueno, aplique la sanción severa, le excluyo la cobertura, porque si no está cumpliendo, se va a tener que hacer cargo de él, porque en realidad no está cumpliendo al no cumplir la norma, yo de alguna manera puedo justificar que no corresponde cubrir a alguien que no toma las medidas de seguridad y higiene que corresponden, o que no capacita como corresponde a su personal, o no le entrega los elementos que corresponden. ¿Está? Entonces, esto en cuanto a lo que son las ART. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las partes? ¿No? Tenemos trabajador. Obviamente, de las obligaciones que venimos hablando tanto de empleador como de RT, van a surgir cuáles son sus derechos. Obviamente, primero, ambiente sano de trabajo, seguridad y higiene del trabajo, ese es un derecho. Contraprestación del otro, recibir capacitación. Recibir elementos de trabajo de acuerdo a la normativa de seguridad e higiene. Es muy importante, esto tenganlo en cuenta, es importante que cuando no se cumplan con estas normas, obviamente siempre se puede hacer a través del sindicato y de las inspecciones, ir documentando estas cuestiones, es decir, presentación de nota, ir marcándole al empleador que no se da tal situación o tal otra. ¿Por qué? Porque después lo que no queda escrito, hay que probarlo, y probarlo a veces es difícil, porque por ahí yo tengo una constancia que le di una herramienta al trabajador determinada, esa herramienta se rompió, yo se la llevé rota, le dije que me la cambiara, no quedó sentado en ningún lado, me pasó algo, y yo digo que fue por no tener esa herramienta, y el empleador me dice, pero yo se la di, entonces usted, a mí nunca me informó que no la tenía la herramienta, el que está cometiendo una falta fue usted, porque si usted me lo ha dicho, yo se la hubiera dado. ¿Se me explico? Ojo, cuando se dan estas situaciones, muchos no trabajan la confianza, pero yo he visto casos donde le digo, devuélvame la herramienta. Resulta que la herramienta se había roto y nunca el trabajador dejó constancia en ningún lado que la herramienta se había roto o se la había pedido de vuelta al empleador para dársela a otro empleado. Y después te puede comer una sanción porque vos sos el responsable de las herramientas que manejás. Esto ténganlo en cuenta. Y no tengan miedo en dejar asentadas los planteos. ¿Cuáles son a la vez obligaciones del trabajador? Y acá una de las causas por las que la ley no te va a cubrir es cuando el mismo trabajador se provoca el daño o cuando el mismo trabajador no cumple con las medidas que tiene que cumplir para evitar que se produzca un daño. Si a mí me dan el casco y yo no me lo pongo, en realidad yo estoy contribuyendo a que se produzca el daño por no adoptar como corresponde por ley la medida de seguridad y higiene que está establecida para la actividad que yo desarrollo. Entonces, ojo, porque también el trabajador tiene el deber de denunciar cuando ocurrido un siniestro esto al empleador. Y tiene el derecho, en caso que el empleador no lo denuncie al RT, de denunciarlo a la RT, que en general lo que muchas veces ocurre es que el trabajador se accidenta, avisa al empleador, muchas veces te va directamente al centro asistencial que corresponde, le toman el ingreso y automáticamente recibe la comunicación del empleador y la RT. Pero no se olviden que si el empleador no quiere denunciar el accidente, uno puede hacerlo en la RT. Y esto es importante porque se da una particularidad. Yo no me voy a meter en el tema de cuánto pagan los empleadores, pero no hace falta que yo le diga que si se reduce la siniestralidad, se paga menos de prima a la aseguradora de riesgo de trabajo. Y si aumenta la siniestralidad, la aseguradora dice, bueno, yo te voy a cobrar un poco más el seguro, porque acá tenés mucho accidentado y yo pongo mucha plata. Hay muchos casos que parecen menores que el empleador desalienta que se haga la denuncia en la red. No, pero si el dedo, esto se te cura una semana. ¿Le puedo hacer un comentario? Yo trabajo para la obra social de gastronómicos.
Por día, fácil, tenemos más que nada de la gente que trabaja en la cocina. 5 casos diarios de corte por cuchillo en la cocina, en vez de denunciarlo en la RT, lo mandan a la policía. Exactamente. Bueno, ahí está. ¿Qué hago? O sea, yo encima actúo como mala, porque viene el afiliado que sea me conoce toda la vida, y yo le tengo que decir no, anda al empleador y que por favor que te denuncie o que te diga cuál es la RT. Porque la mayoría de las veces el empleado ni siquiera sabe qué RT le corresponde. Bueno, lo que pasa es que vos, ¿qué pasa? Si vos vas y decís, no sé, denunciás ante la superintendencia que fue un accidente de trabajo, ¿no? El trabajador dice, no, me lo corté en casa. ¿Me entendés decir? Sí. ¿Me explico por qué? Porque siente a veces alguna presión del empleador y el riesgo con la fuente laboral pueden darse esas situaciones. Sí, no, pasa que la gente es sincera. Ahora, parecen menores, pero por ahí no son tan menores, porque por ahí le queda una incapacidad al trabajador. Y esto pasó como si fuera una licencia por enfermedad común y corriente. Entonces, digamos, tenerlo en cuenta. Uno, si es un accidente, denúncienlo. Defiendan sus derechos, ¿por qué? Porque con este dedito cortado, como una enfermedad, por ahí después yo no puedo seguir trabajando, después tengo otros problemas de trabajo y no cobro ninguna indemnización, y en cambio, voy a tener prestaciones de la ley y a la vez voy a poder reclamar una indemnización en función del porcentaje de incapacidad que tenga. Entonces, peléenlo eso. Yo creo que... Sí, sí. ¿En toda empresa tiene que haber algún enfermero o médico por alguna emergencia? No. En realidad lo tocamos hace un tiempo. La empresa puede tener un médico laboral. Inclusive hay empresas que tienen el mismo establecimiento de médico laboral. Ese médico laboral, primera cuestión, no estás obligado a atenderte con un médico de la empresa. El médico de la empresa puede verificar. El médico de la empresa dice, no, te sentís nada, acá tendrás yo me siento mal. No tomo aspirina, que voy a mi médico, vos podés controlar mi médico. Lo que no puedo si no quiero tratar. El problema es agarrar las pastillas y te las tomas. De todas maneras, igual, había que ver otra cuestión que es un tema de mala praxis por el mal diagnóstico y encima que lo dé un enfermero. Que ni siquiera es médico. Y empezó a convulsionar y el chico dice que quedó ahí blanco. Claro, bueno, pero digo, a ver, ¿no? El médico de empresa lo que hace es controlar la enfermedad del trabajador, puede haber disidencia y se da todo el despliegue que yo expliqué hace algunas clases atrás, sobre qué pasa si hay divergencia entre uno y otro, algún plantea que tiene que haber una junta médica, y si no lo resuelve la justicia, y si está bien fundamentado, le va a dar la razón al trabajador, en los mayores casos, si está bien fundamentado, le da la razón al trabajador, siempre ante la duda, a favor del trabajador. Pero vos no estás obligado a atenderte con el médico de la empresa, porque muchas veces el médico de la empresa es un factor de presión y de violencia laboral para con el trabajador. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Lo que yo les quería mencionar, porque a ver, si tuviéramos que resumir los aspectos centrales de la ley, lo que te dice es, cuando estás a trabajar, el empleador tiene que tener contratado una RT, tiene el deber de informarte cuál es esa RT. Digo porque a veces me pasa que hay compañeros que están trabajando y no tienen más pálida idea de cuál es la RT. Y tienen un accidente y no saben a qué teléfono llamar. Entonces, nosotros tenemos RT, no sabemos cuál es el nombre, pero cada vez que tenemos un problema, un accidente, lo que sea, tenemos que llamar a la oficina y la gente de la oficina nos deriva al RT. Bueno, pero ustedes, a ver, si no lo pueden hacer a través del sindicato, con una inspección o lo que fuera, relevar y ver a través de qué aseguradoras están cubiertas las contingencias o los riesgos de trabajo. ¿Está? Pero ustedes deben saber cuál es la RT, deben saber cuál es la forma de contacto con la RT, deben saber cuáles son los centros asistenciales a donde pueden concurrir en caso de sufrir un infortunio. Esto es un derecho que tiene el trabajador y hay un deber del empleador de comunicarlo. Como también el empleador tiene el deber de comunicar al presidente. Sí, claro, tal cual. Y en algunos muchos casos una cartelera de RT que ya no la misma. claro. Nosotros le exigimos a la credencial con el número de legajo de cada uno por si tenemos algún problema, pero no lo tienen. Dicen que nosotros tenemos que sí o sí recurrir a la oficina y son dos cosas es un distintas. derecho tuyo. Tu derecho a saber cuál es la RT, porque vos fíjate, vos le tenés que comunicar al empleador del accidente. Está bien, eso no está mal lo que te dicen. Eso no tiene nada que ver con que vos sepas cuál es la RT que te cubre
cómo te puedes comunicar con ella, cuáles son los prestadores y dónde se ubiquen, quiénes son los prestadores que te van a atender en caso de un infortunio. Normalmente la RT tiene un 0800 que vos te agarras. Exactamente, exactamente, tal cual. Esos datos de contacto uno lo tiene que tener. Los familiares de la persona. Los primeros años lo tuvimos, que teníamos ART Previnter o algo Sí. así. Prevención. Teníamos esa prevención. Teníamos los carnecitos, después la cambiaron y cuando la cambiaron a la RT, ahí nos dijeron que cada uno que tenía un problema tenía que comunicarse un accidente que ha pasado. Sí, Nosotros tenemos un trayecto de ruta para ir al trabajo, ha pasado y tenían que directamente llamar a la oficina y ellos los derivaban a la RT. Sí. Bueno, pero eso, hagan intervenir a la asociación gremial si no quieren exponerse, pero que el empleador denuncie cuál es la RT y cuáles son las formas de contacto. ¿Qué es central de la ley? ¿Qué cubre la RT? En cuanto a prestaciones dinerarias, acá hay que dividir entre lo que es incapacidad temporal y permanente. No vamos a entrar en caso, yo después les voy a leer rápidamente las distintas. Hoy hay 10 cálculos distintos para dinerarios. Depende de la incapacidad, depende del tipo de incapacidad, si es temporario o permanente, exactamente, depende si es total o parcial, y si es total y parcial, entre qué porcentaje se da esa totalidad o esa Sí, yo parcialidad. con mi papá me tuve que aprender todo eso. Tal cual. Pero, cómo calcular. ¿qué hay que entender básicamente? Producir un accidente se comunica al empleador. Si el empleador no lo comunica al RT, uno lo puede comunicar. Se puede ir a un centro asistencial directamente, como pasa en muchos casos, a ser atendido, se le va a dar el ingreso ahí, se van a hacer las comunicaciones. Desde el punto del sinistro, la RT tiene que dar incluso aún sin tener en cuenta si ese sinistro es laboral o no laboral. Bueno, en el caso de mi papá nos mandaron directamente a la obra social. Bueno, aún, ¿por qué? Porque la RT va a tener 10 días para definir si lo que pasó es un accidente o no, si lo acepta como accidente o no de trabajo. Con opción a por 20 días más, en función de estudiar el tema, comunicarte si es un accidente o no. Pasa, te digo, en los casos que más pasan tiene que ver con el litigio, por el tema de la desviación, entonces empiezan a hacer las averiguaciones, este es un caso, ¿no? Pero mientras, vamos a suponer que se tome los 30 días, en esos 30 días te tienen que dar las prestaciones en especie. Eso no.